Lecturas de la 29ª semana del tiempo ordinario, jueves 24 de octubre de 2019. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 19 al 23. Uso un lenguaje corriente, adaptándome a vuestra debilidad, propia de hombres. Quiero decir esto: si antes cedisteis vuestros miembros como esclavos a la inmoralidad y al desorden, para el desorden total, ponedlos ahora al servicio de la justicia para vuestra santificación. Cuando erais esclavos del pecado, la justicia no os gobernaba. ¿Qué fruto dabais entonces? Frutos de los que ahora os avergonzáis, porque acaban en la muerte. Ahora, en cambio, emancipaos del pecado y hechos esclavos de Dios, producid frutos que llevan a la santidad y acaban en vida eterna. Porque el pecado paga con muerte, mientras que Dios regala vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo primero. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende, tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2, y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Papa Francisco. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. ¿Qué cosa significa esto? Significa que la fe no es una cosa decorativa, ornamental. Vivir la fe no es decorar la vida con un poco de religión, como si fuera una torta que se la decora con la crema. No, la fe no es eso. La fe comporta elegir a Dios como criterio base de la vida. Y Dios no es vacío, no es neutro. Dios es siempre positivo. Dios es amor, y el amor es positivo. Después que Jesús vino al mundo, no se puede hacer como si no conociésemos a Dios, como si fuera una cosa abstracta, vacía, puramente nominal. No, Dios tiene un rostro concreto, tiene un nombre. Dios es misericordia. Dios es fidelidad, es vida que se dona a todos nosotros. Por esto Jesús dice: he venido a traer división. No es que Jesús quiera dividir entre ellos a los hombres, al contrario, Jesús es nuestra paz, es reconciliación. Pero esta paz no es la paz de los sepulcros, no es neutralidad. Jesús no trae neutralidad. Esta paz no es un acuerdo a cualquier precio,
Seguir a Jesús comporta renunciar al mal, al egoísmo y escoger el bien, la verdad, la justicia, también cuando ello requiere sacrificio y renuncia a los propios intereses. Y esto se divide, lo sabemos. Divide también los lazos más estrechos. Pero atención, no es Jesús el que divide. Él pone el criterio: vivir para sí mismo o vivir para Dios y para los demás. Hacerse servir o servir. Obedecer al propio yo u obedecer a Dios. Y aquí en qué sentido Jesús es signo de contradicción. Por lo tanto, esta palabra del Evangelio no autoriza de hecho el uso de la fuerza para difundir la fe. Es precisamente al contrario. La verdadera fuerza del cristiano es la fuerza de la verdad y del amor, que comporta renunciar a toda violencia. Fe y violencia son incompatibles. En cambio, fe y fortaleza van juntas. El cristiano no es violento, pero es fuerte. ¿Y con qué fortaleza? Con aquella de la mansedumbre. La fuerza de la mansedumbre, la fuerza del amor. También entre los parientes de Jesús hubo algunos que a un cierto punto no compartieron su modo de vivir y de predicar. Nos lo dice el Evangelio. Pero su madre lo siguió siempre fielmente, teniendo fija la mirada de su corazón en Jesús, el Hijo del Altísimo, y en su misterio. Y al final, gracias también a la fe de María, los familiares de Jesús entraron a formar parte de la primera comunidad cristiana. Pidamos a María que también nos ayude a nosotros a tener la mirada bien fija en Jesús y a seguirlo siempre, también cuando cueste. Reflexión del 18 de agosto de 2013. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio.